es un gusto estar aquí con tu comunidad y compartir con todos ustedes, contigo en este espacio. Así que, como lo dijo Luz, mi nombre es Nades Davera, todos me dicen Nades, soy ingeniera, soy mamá, soy esposa, soy coach y mentora financiera y me dedico actualmente a ayudar a las personas a que puedan tener una transformación total de sus finanzas. Entonces, Luz, empezamos, ¿cierto? Además de que les pregunté desde qué ciudad se están conectando, quiero preguntarles si ustedes ya están invirtiendo y si de pronto ya invierten en la bolsa de valores de Estados Unidos o de pronto no lo estás haciendo porque tienes como ahí como o no sabes o te da miedo. Quiero que me cuentes un poquito aquí en el chat, que quiero saber además con qué público estamos y en qué fase estás, si estás a punto de hacerlo o te gustaría aprender. Estás en el momento o si ya lo estás haciendo. Entonces, César Augusto, bienvenido desde Bogotá. Jairo Falla desde Bogotá, perfecto. Carmen López en Girardot, me encanta. Buenísimo. Entonces, dice aquí Carmen, estoy en etapa de aprender cómo hacerlo. Tania, no tengo conocimiento. César, no tengo recursos en la bolsa. Dice, no solo no invierto, sino que paso por crisis de deudas y no sé cómo hacerlo, Edgar. Entonces, perfecto, porque vinieron hoy justo al lugar indicado, porque vamos a empezar a prepararnos para llegar a ese momento en donde podamos invertir. Hay muchas personas que tienen miedo de hacerlo, otras que tienen el desconocimiento, otras piensan que se necesita mucho dinero y otros de pronto están atrapados en ciclos de deudas, de que no sabemos administrar el dinero y entonces necesitamos empezar a resolver esa situación, porque muchas personas, yo sé que ustedes están acá con la mejor intención, tratando de entender qué es lo que está pasando en las finanzas para prosperar, para salir de deudas, otros ya queriendo invertir, pero lo cierto es que la mayoría, a pesar de los esfuerzos que hace, nunca logra salir adelante. Y hay una palabra aquí clave que es la educación. Entonces, antes de hablar de la bolsa, yo quiero hablarles de unas trampas del sistema financiero. Yo quiero que tú te reconozcas, quiero que entiendas si de pronto tú estás cayendo en eso y luego vamos a hablar de un término, de un efecto que se llama el efecto de la riqueza oculta, que te va a motivar cuando lo entiendas a que puedas invertir y a que puedas avanzar en este proceso. Francisco, bienvenido. Aquí dices que eres director de un colegio buenísimo porque además, cuando uno aprende esto, y se lo puede entregar a los más pequeños, ya sean los hijos. Francisco, tú en tu colegio es una maravilla cómo podemos cambiarle la vida porque al final todos los seres humanos quedamos atrapados en estas trampas del sistema. Entonces, hablemos de la primera trampa. La primera trampa es la deuda sin fin. Miren, esta es una de las trampas más comunes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de la universidad, empezamos a trabajar, nos dan una tarjeta de crédito, nadie nos enseña a manejar la tarjeta de crédito y todos, pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos, terminamos con muchas deudas y no somos conscientes que esos intereses terminan llevándose nuestro dinero y dejándonos sin dinero cada fin de mes. ¿Alguno de ustedes le ha pasado esto? Que las deudas a veces nos desbordan o de pronto ya está saliendo de deudas, pero si te pasó, si les ha pasado, déjenmelo saber aquí en el chat también, por favor. Miren, hay unos datos, por ejemplo, que dicen que el 80% de las familias en Latinoamérica tienen a tope su nivel de endeudamiento, a tope, y que muchos ya están sufriendo por no poder pagar las deudas a fin de mes. Entonces, esta es la primera trampa del sistema financiero. ¿Cómo lo resolvemos? Con educación. Dice aquí Edgar, sí, sí me pasa y crecen mes a mes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere transformar una situación financiera es reconocer el punto en donde está, entender qué es lo que le está afectando y luego sí encaminarse para salir de ahí. La segunda trampa en la que caemos es el consumo y es vivir por encima de nuestras posibilidades. Miren, la sociedad moderna está obsesionada con el consumo, la publicidad, las redes sociales, estamos bombardeados constantemente con mensajes que nos hacen comprar más,
cosas que no necesariamente necesitamos. Y esto lleva a la mayoría de personas a vivir por encima de sus posibilidades, acumulando deudas, créditos, y eso haciendo que al final de tantas deudas que uno tiene, pues efectivamente sufra para pagar el crédito o la deuda a fin de mes, o que en algunos casos no lo puedas pagar. La tercera trampa, y esta, yo sé que ustedes no cayeron en esta porque ustedes están acá, y es la falta de educación financiera. Es verdad, a nadie nos enseña. Y miren qué lindo que aquí está Francisco, que es director de un colegio, porque es que miren que ni siquiera en los colegios nos enseñan educación financiera. Y a todos nos tendrían que enseñar desde niños, porque si nos enseñaran, pues no tendríamos los problemas. Si nos enseñaran desde niños a ahorrar, a invertir, a administrar el dinero, a tener una buena relación con el dinero, porque este es un tema un poquito más profundo, pero pues desde niños empezamos con esta mala relación con el dinero, pues no tendríamos todos los problemas que tenemos. De hecho, miren, muchas de las personas caen en estafas justamente por no tener educación financiera, y luego entonces tienes mucho miedo de volver a invertir o de poder multiplicar tu dinero, porque como ya caíste en una estafa o en alguna situación en donde perdiste el dinero, pues piensas que va a ser así siempre. Pero lo cierto es que todo se cambia con educación. Miren, para los que están llegando aquí, de pronto no me escucharon al principio, mi nombre es Nadezhda Vera, todos me dicen Nade, soy mamá, soy esposa, soy ingeniera y soy coach y mentora financiera. Y me convertí en coach y mentora financiera porque en el 2017, junto con mi esposo, quebramos dos empresas. ¿Por qué? Porque no teníamos la educación financiera, teníamos 36, 37 años. Y en ese momento perdimos todo lo que teníamos, casa, carro, dos empresas, absolutamente todo. No sabíamos administrar el dinero y teníamos una muy mala relación con el dinero. Y en medio de esa gran crisis, uno de mis hijos, ahí solo tenía un hijo, mi chiquito se enfermó y no teníamos dinero ni siquiera para pagar el tratamiento. Estábamos, pero en la quiebra, habíamos perdido absolutamente todo. Y conseguimos un pedacito de dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, y yo en medio de la desesperación lo invertí en criptomonedas. Y como estaba desesperada, pensaba que eso iba a multiplicar el dinero, y ¿saben qué pasó? Que terminé perdiendo todo. Ya habíamos perdido todo, pero además perdí un pedacito del dinero del tratamiento de mi hijo. Y claro, quedé, mejor dicho, con un trauma emocional gigante. Yo nunca voy a invertir, nunca voy a salir de pobre, todo lo malo me pasa a mí. Pero empezamos luego a entender que era información, no era ni siquiera tener más dinero. Todo arranca por tener la información correcta. Mi esposo empezó a estudiar, empezó a invertir de a poquitos. Él empezó con $20, $30, entendiendo muy juiciosamente la metodología, porque él decía, yo no quiero volver a pasar por esta situación en donde dependo de un solo ingreso, perdimos nuestras empresas y nos quedamos sin nada y no teníamos absolutamente nada. Embargados, endeudados, con los bancos llamándonos, y además yo perdí un pedazo del dinero que teníamos en una mala inversión. Entonces lo que aprendimos de eso es que si tú te educas, cambia todo. Necesitamos educarnos. Y resulta que ahora, cuando salimos de esa gran crisis financiera, creamos una academia, y en esta academia tenemos diferentes programas de finanzas, y tenemos uno muy especial que tiene un método que se llama Prospera. Prospera es el método que creamos con mi esposo para poder invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, para que cualquier ser humano, como digo yo, cualquier ser humano de carne y hueso, personas que trabajamos, que no tenemos tiempo entre semana porque ya tenemos nuestros trabajos estables, podamos aprovechar esta gran oportunidad y que podamos multiplicar nuestro dinero y que además generemos un segundo ingreso. ¿Ustedes sabían que pueden comprar acciones en compañías y que esas compañías les dan algo que se llaman dividendos? Confírmenme aquí en el chat si alguien lo sabía. Cuando tú vas y compras una acción y haces todos los análisis correctos, tú puedes además multiplicar el dinero. Esa acción se valoriza en el tiempo, pero además las empresas te pagan dinero por comprar sus acciones. Pero fíjense que esto es algo que no sabe todo el mundo. Y aquí
me hace mucho sentido el mensaje que nos puso Carmen López en el chat y es que nos quieren pobres, sí, nos quieren ignorantes. Claro, no es responsabilidad de todos darnos la información, pero sí es nuestra responsabilidad si queremos prosperar, si queremos mejores oportunidades, encontrar la forma de multiplicar el dinero de una manera confiable, que sea segura y que yo no le esté entregando mi dinero a otras personas porque nadie va a cuidar tu dinero como lo cuidas tú, ¿vale? No le podemos entregar el dinero a otros, tenemos que aprender a hacerlo por nuestra cuenta. Aquí dice Jairo, si es el caso de Ecopetrol, así es, Ecopetrol, que es una empresa colombiana, entrega dividendos, pero además nosotros podemos invertir en la bolsa en la bolsa de valores de Estados Unidos desde cualquier país sin necesidad siquiera de tener visa americana. Puedes hacerlo sin problema. Entonces quiero preguntarles algo más. ¿A quién de ustedes les gustaría aprender a invertir con confianza en esa bolsa de valores de Estados Unidos, que es la bolsa más segura, empezando con 20 o 30 dólares mensuales o cada vez que tengas un poquito, con el ánimo de rentabilizar y multiplicar tu dinero y no seguir en esa trampa del sistema que solo te hace perder y gastar y gastar y gastar y tú no ves los frutos, tú no te sientes respaldado por el dinero? ¿A alguien aquí le gustaría? Déjenmelo saber acá. Muy bien. Aquí a ver, así dice Jairo, así ya me dijiste, este es el caso de Ecopetrol, por supuesto. Dice Oscar Gallego, sí, Lucy, claro, es una maravilla. Entonces sigamos hablando de esto. Hay una cuarta trampa en la que todos caemos. Miren, la cuarta trampa es el ahorro. Miren, generalmente nos han dicho el ahorro es bueno, ¿cierto? Hay que ahorrar. Pero solo ahorrar es una trampa. ¿Saben por qué? Porque el dinero todo el tiempo está perdiendo su valor. Si yo digo, voy a meter 100 dólares en el banco y esos 100 dólares tú los dejas guardaditos en tu cuenta de ahorros y vas a sacarlos en un año, tú dices, voy a hacer el mismo mercado que hace un año con esos 100 dólares y sabes qué va a pasar, que no es así. Lo que compras hoy en día con 100 dólares no es lo mismo que vas a poder comprar en un año con 100 dólares, sino vete atrás. ¿El mercado que haces hoy en día te vale lo mismo que hace un año? ¿Cierto que no? Cada vez las cosas están más caras, todo va subiendo. Hace 50 años nuestros abuelos compraban una casa con 50.000 pesos. Hace 50 años. Hoy en día 50.000 pesos no te alcanza ni para hacer mercado. Entonces, ahorrar, solo ahorrar es una trampa. Si tú dejas solo el dinero en el banco, el dinero pierde su valor, entonces no es suficiente ahorrar hoy en día. También estamos engañados. Tú necesitas poner ese dinero en un instrumento que se multiplique con el tiempo, que por lo menos no sufra de devaluación y que de verdad esté ganando valor, porque o si no, pues de nada sirve ahorrar. Cada vez que ahorramos en realidad nos estamos haciendo más pobres. Déjenme saber aquí si está claro este concepto, porque es un engaño totalmente. Déjenme saber aquí si está claro y si ya lo sabían. Entonces, ahorrar, solo ahorrar, no es suficiente hoy en día. Ahorrar, solo ahorrar, va a hacer que perdamos nuestro dinero. O sea, prácticamente es dejarlo debajo del colchón, que se deteriore y que no nos sirva para comprar las cosas que realmente necesitamos. Entonces, hay un efecto que se llama el efecto de la riqueza oculta. Y es lo que usan los más ricos, los millonarios, para volverse cada vez más millonarios. Y es lo que sabe un porcentaje de la humanidad, pero que no lo sabemos todos. Entonces se los voy a explicar. Resulta que todas las personas nos asustamos cuando viene la crisis, ¿cierto? Nos dicen, viene la crisis financiera, lo acabamos de vivir en el COVID, pero resulta que los ciclos, que la economía tiene ciclos económicos, eso quiere decir que tiene un comportamiento recurrente. Hay crisis, luego viene la caída, la recesión, luego viene auge, luego viene como el florecimiento de la economía y otra vez empieza el ciclo. Entonces, esto no ha pasado solamente ahorita en el COVID. No sé si alguien se acuerda que en el 2008 hubo una crisis financiera súper dura y que empezó en los Estados Unidos
porque muchos inversionistas perdieron su dinero a causa de un tema inmobiliario. Habían unas hipotecas que estaban sobrevaloradas y la gente no pudo pagarlas. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo crisis financiera, los bancos quebraron porque la gente no estaba pagando y eso hizo que la economía llegara a crisis otra vez. Las crisis económicas se repiten, según los analistas financieros. Muy buena pregunta, Sara. Se repiten cada más o menos de 10 a 16 años, más o menos. Y lo hemos vivido así en los últimos 100 años. Cada 10 a 16 años es el promedio, volvemos a vivir una crisis económica. Miren, la crisis del COVID empezó en el 2020, pero los analistas financieros desde el 2008 ya estaban haciendo predicciones. Decían, en el 2020 viene la siguiente crisis financiera. Los analistas económicos ya saben cómo es el comportamiento del mercado y los millonarios también lo saben. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque así como lo dice Jairo Falla, cuando unos lloran, otros hacen pañuelos. Cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Exacto. Entonces, de eso se trata. La bolsa es el mejor instrumento de inversión en los últimos 100 años. Tiene las empresas más fuertes y robustas de Estados Unidos y nosotros podemos invertir ahí. Miren, cuando llegó el COVID en el 2020, las acciones de Amazon y Apple, como las tecnológicas más reconocidas, incluso Microsoft, cayeron más de un 20%. ¿Qué pasa con las personas que son novatas o que no tienen el conocimiento? ¿Saben qué pasó? Pues que todo el mundo sale en el pánico a vender las acciones que han comprado porque dicen el mundo se va a acabar, mejor dicho, están cayendo, yo no quiero perder mi dinero. Y lo que hace naturalmente la gente que no tiene la educación financiera es que sale a vender. ¿Qué hacen los millonarios? Compran más. Es como si el mercado de valores estuviera en descuento y por eso es que se vuelven millonarios y enseguida cuando compran pasa la crisis y sus acciones van a crecer. Claro, no es solamente comprar sin saber qué es, porque por ejemplo nosotros tenemos una metodología de más de 20 puntos de análisis de empresas porque no podríamos comprar cualquiera. Hay que saber cómo analizar las empresas para que tú determines, voy a comprar Microsoft o voy a comprar Amazon o voy a comprar Apple, o voy a comprar Ecopetrol, por ejemplo. Pero no puedes ir a comprar a la loca cualquiera, sino necesitas entender las variables económicas de una empresa para poder decidir cuál compras, ¿vale? Y también depende de mi perfil de riesgo. Hay personas que son más arriesgadas, hay personas que son más conservadoras, entonces hay personas que están más tolerantes al riesgo que otras, que van a soportar más esas caídas que otras. Entonces, necesitamos aprender a hacer esos análisis para poder hacer parte del efecto de riqueza oculta. Cuéntenme aquí en el chat, ¿alguno de ustedes le gustaría de aquí, por ejemplo, a 2 meses o a 4 meses, ya estar teniendo un portafolio, aprendiendo a comprar acciones y además en la bolsa de Estados Unidos y ver cómo poquito a poquito se empieza a multiplicar el dinero? Porque les voy a decir una cosa, esto en Internet está lleno de estafas y uno no puede pretender que el dinero se multiplique de un día para otro. Las personas que están detrás de eso generalmente pierden su dinero. El dinero tiene un proceso, como las empresas tienen un proceso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes están muy ávidos de información y tienen las ganas, pero no vayan a caer en estafas como lo caí yo, que en medio de mi desesperación invertí en una cosa que decía que iba a multiplicar el dinero y perdí todo el dinero. Hay una forma correcta de invertir, hay una forma correcta de que el dinero se multiplique y te respalde, pero no es la forma en donde se multiplica al 100 o al 200%, es una forma más progresiva y gradual. En nuestra comunidad nosotros tenemos estudiantes que tienen portafolios los más, digamos, con un perfil moderado, pueden llegar hasta un 30% de rentabilidad anual, más el ingreso mensual que te dan los dividendos de las empresas que compres. Pero entonces quiero que te vayas haciendo la idea. No nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana. Los millonarios se han vuelto millonarios porque han construido un proceso y han empezado a todas las edades. Hay gente que empieza a los 20 años, pero hay gente que empieza a los 60 años o a los 70 años. Así que cualquiera puede ingresar. Lo importante es hacer el proceso correcto
y hacerlo despacio. Entonces, miren que hay digamos, ya hay varios ejemplos de crisis que se han dado en donde está el efecto de la riqueza oculta y uno compra y efectivamente va a ganar más. No sé si alguno de ustedes escuchó que hace 2 semanas colapsó el mercado japonés. ¿Por ahí lo escucharon o de pronto no? Hace 2 semanas los bancos del Japón cambiaron sus políticas monetarias. ¿Qué significa esto? Que hacen préstamos, un banco hace préstamos a los ciudadanos y los préstamos de Japón eran a unas tasas irrisorias, o sea, una tasa súper bajita, por debajo del 1 o el 2%, y decidieron aumentar sus tasas. Como aumentaron sus tasas, muchos inversionistas pedían préstamos para poder invertir, porque pedir un préstamo un 1%, que te vayas a ganar el 20% al año, de verdad que es un muy buen negocio. Entonces los bancos subieron un poquito las tasas de interés y cayó el mercado japonés. ¿Qué pasa cuando cae el mercado? Entra todo el mundo en pánico, las personas que no tienen el conocimiento financiero arrancan a vender. ¿Qué hacen? Los millonarios compran y muchos de nuestra comunidad también compraron y a las 2 semanas el mercado ya estaba estabilizado y lograron ganar, imagínense, en una caída el 15% o el 20% en sus portafolios en solo 2 semanas, ¿vale? Es muy bueno, pero ¿por qué pasa esto? Si tú tienes la educación, como les dije hace un momento, no puede ser cualquier empresa, tienen que entender cómo se analiza y es muy sencillo, es más sencillo de lo que se imaginan. Entonces, para poder aprovechar estos secretos, lo primero, para poder aprovechar, digamos que el efecto de la riqueza oculta necesitan 5 cosas. La primera, educación financiera, como les dije, están acá, pero no va a ser suficiente, vamos a tener que profundizar. El método que usamos nosotros en el máster de inversión en bolsa, perdónenme, se llama Acelera. Anoten el método, les dije Prospera, pero Prospera es el método de la administración financiera que tenemos. El método que usamos nosotros se llama Acelera. Es un método como un checklist, como un paso a paso de receta de cocina que les va a llevar desde cero, con poquititos recursos, a que puedan comprar una acción que les permita entender cuál es su perfil de riesgo y que además puedan ganar rentabilidad y dividendos, que puedan hacerse un segundo ingreso. Lo segundo es identificar las oportunidades ocultas. Cuando nosotros les enseñamos a ustedes las metodologías, van a entender en dónde están las oportunidades. Uno se puede anticipar a las crisis, con lo que les decía, los analistas económicos ya lo saben. La información está, el tema es que tienes que saber en dónde está la información y qué es lo que hay que mirar en las empresas para poder llegar a invertir en ellas. Lo tercero que necesitas es tener una estrategia clara, porque no basta con comprar acciones, hay que decidir cuánto puedo invertir yo y que esa inversión pues no me vaya a ahorcar, porque si tengo deudas, tengo que tener claridad de cuál es mi presupuesto, cómo administro el dinero, tengo que tener también un plan para salir de deudas y a la par que voy saliendo de deudas, pues efectivamente también puedo ir invirtiendo. Cuarto, hay que mantener la calma y hay que aprovechar las caídas. Y el quinto, hay que actuar rápido y actuar con el conocimiento adecuado, ¿vale? Entonces, les voy a repetir como cuáles son esos 5 puntos para aprovechar ese efecto de la riqueza oculta. Primero, educación financiera y ahorita les voy a hacer una invitación. Segundo, identificar las oportunidades. Cuando todo el mundo está en pánico, nosotros entramos a comprar, pero para saber hay que estudiar, ¿vale? Y no estudiar que nos dedique todos los días y que, mejor dicho, ya tengamos que abandonar nuestro trabajo. No, tenemos que convertirnos en inversionistas productivos porque todos tenemos un trabajo y necesitamos que esto sea una segunda fuente de ingresos, que tú sigas teniendo tu trabajo, pero que a la par puedas construir algo paralelo que te respalde. Lo tercero es tener la estrategia clara, ¿vale? La estrategia clara. Lo cuarto es mantener la calma y aprovechar las caídas. Y lo quinto es actuar, porque imagínense, se va a acabar el año, ¿cierto? Ya estamos a 4 meses de que se acabe este 2025 y no puede ser que otra vez pase otro año y ninguno de nosotros tome la acción coherente para salir de la situación en la que estamos. Si estamos como ahí con nuestras finanzas que están como que nos están estresando y molestando, o si no es así, yo puedo hacer que mis finanzas empiecen a multiplicar.
Entonces, les queremos hacer una invitación. Dice aquí Sara, ¿y qué metodología usan para identificar oportunidades? Sara, nosotros tenemos 4 metodologías. Una se llama DECA Pro, DTF Pro, pero no les alcanzo a explicar. De hecho, en una sesión de 1 hora no podría explicarles las metodologías porque tenemos que seguir construyendo las bases, como les decía hace un momento. No es algo como que uno multiplica el dinero de la noche a la mañana, sino a mí lo que me interesa que mis estudiantes en la comunidad que estén es que tengan el conocimiento, porque miren, yo honro el dinero y quiero que se graben eso. El dinero nos ha costado trabajo, ¿cierto? Conseguimos con el sudor de nuestra frente el dinero, entonces el dinero hay que cuidarlo y hay que honrarlo, hay que ponerlo donde se multiplica, pero para poder ponerlo donde se multiplica hay que aprender. Entonces, quiero hacerles una invitación. ¿Quieren profundizar en este tema? ¿Quieren entender cómo hacerlo? ¿Conocer las metodologías? ¿Hacer ejercicios en vivo? Fíjense que la metodología la hacemos con mi esposo y tenemos algo muy especial la otra semana, en donde incluso en vivo vamos a hacer análisis de empresas para que ustedes tengan también la metodología y empiecen a entender cómo hacerlo para que ustedes conozcan su perfil de riesgo. ¿Les gustaría o no les gustaría? Confírmenme aquí. ¿Sí? Muy bien, Jairo. Entonces, quiero que anoten esta fecha, 27 y 28 de agosto. Anótenla de una vez y asegúrense que nadie los interrumpa. Es una cita que van a tener conmigo, con mi esposo, en donde vamos a entrar a trabajar fuertemente las inversiones en la bolsa de valores para convertir la bolsa de valores en una fuente de ingresos y además que nos permita invertir con confianza y rentabilizar nuestro dinero, que puedan empezar con poquito. Entonces, 27 y 28 de agosto, 7 p.m. hora Colombia, Perú y Ecuador. Aquí solo estamos Colombia, Luz, ¿cierto? Sí, Colombia, perfecto. ¿Por qué siempre digo Colombia, Perú y Ecuador? Porque tenemos estudiantes en la comunidad de otros países. Fíjense la maravilla, esto lo pueden hacer desde cualquier país del mundo. Sydney, me encanta, Leslie, maravilloso. Desde allá puedes invertir. Dice aquí Sara que tenías, ¿qué será tener una estrategia clara? Te voy a dar un ejemplo, Sara. Una estrategia clara es decir, yo sé para qué quiero el dinero, por ejemplo, quiero una casa 5 años, quiero jubilarme en 3 o en 10 años, quiero tener un portafolio de X cantidad de dinero. Entonces la estrategia arranca por tu objetivo. Después de tener un objetivo, tienes que determinar con la organización de tus finanzas cuánto puedes invertir, cómo lo puedes hacer. Yo tengo mi presupuesto, mi plan para salir de deudas y luego determino, pues efectivamente puedo invertir. Algunos se arrancarán, miren, $10, $20, $30 y está bien. Yo tengo un lema y es mejor hecho que perfecto, ¿vale? Así que yo puedo arrancar con poquito porque cuando ustedes arrancan con poquito, yo tengo estudiantes que arrancan con 20, $50 y al mes están viendo que ya no son 50, sino son 51, 52. Miren, esa es la mejor estrategia para organizar las finanzas porque yo estoy viendo literal cómo se multiplica mi dinero y no hay nada más emocionante que en vez de que el dinero salga y salga y yo sufro porque sale y sale y solo gastos, ver cómo el dinero se va multiplicando. Entonces, escoges la cantidad. Después de escoger la cantidad, hay que analizar cuál es tu perfil de riesgo, porque dependiendo de tu perfil de riesgo, tú no puedes invertir en una empresa de ciertas características si eres un perfil muy conservador. Hay que entender cuál es tu perfil y después de eso hay que hacer los análisis. Nosotros tenemos 4 metodologías. La más cortita tiene 6 puntos, pero la más larga tiene 25, en donde analizamos factores. Y hay unas páginas en donde tú entras y analizas factor por factor y ahí tomas la decisión. Entonces, les vamos a enseñar eso en el evento que vamos a tener del 27 al 28, perdóname, son 3 días, ¿cierto? ¿Ok? 27, 28 y 29. Sí, nada, correcto. 27, 28 y 29 de agosto vamos a tener un entrenamiento que se llama Construye tu segunda fuente de ingresos con la bolsa de valores para que ganes dividendos cada mes. En ese entrenamiento vamos a ir profundo en las estrategias que les estoy contando. Entender tu perfil de riesgo, entender las metodologías que usamos. De hecho, les vamos a regalar manuales para que puedan abrir el broker, les vamos a decir cómo escoger uno, cómo se escoge el broker desde Colombia.
Así que agéndense, les dije 2 fechas, pero en realidad acabo de caer en cuenta que son 3 días. 3 días de entrenamiento profundo dedicado solamente a entender y aprender cómo se invierte en la bolsa de valores. Hoy ya empezaste a entender las bases, necesitamos bases, pero necesitamos ir más profundo. Entonces, cuéntenme, ¿ya se empezaron a registrar? Tenemos una cita, confírmenme aquí en el chat. Tenemos una cita para el 27, 28 y 29 de agosto. ¿Todos listos para enfocarnos en esos días y empezar a invertir? Ahí, como les contaba, el entrenamiento no lo hago solo yo, lo hago con mi esposo, porque la metodología principalmente la creó él. Cuando nos quebramos, cuando él empezó a invertir, cuando empezó a entender con todo lo que ha estudiado, él creó esa metodología, yo le he ayudado con algunas cosas, pero ahí lo van a entender. Les vamos a mostrar ejemplos de nuestras estudiantes, los portafolios que tienen y después de eso, que tú ya tengas todo el panorama, tenemos un curso avanzado de 7 semanas. Mira, ahí vas a tener toda la información. Pero luego si hay alguien que quisiera dar el siguiente paso, que los llevemos de la mano, entrar a nuestra comunidad de inversionistas, al final del reto también les cuento ese programa avanzado. El reto es totalmente gratuito, ¿vale? Aprovéchenlo. Miren, los comentarios que tenemos del reto son magníficos. Las personas pueden empezar a sentar sus bases para inversión. Te vamos a dar la primera metodología para que tú empieces a aprender a analizar empresas. Les va a encantar porque es más fácil de lo que uno se imagina. Y luego, si te llama la atención, solo si te llama la atención, te contamos del resto de cosas que tenemos. ¿Les parece? Pero agéndate, aprovecha y participalo, que es una maravilla. Entonces, déjenme saber si tienen alguna pregunta por aquí. Ay, Luz, claro, esperamos verlos a todos por allí. Una maravilla y una bendición que puedan aprender este tema y que lo puedan empezar a poner en práctica para que puedan invertir, para que puedan multiplicar el dinero. Y luego, como les digo, los que quieran pueden seguir en otro proceso con nosotros, más de la mano, más personalizado, pero allí vayan y aprendan que de verdad es maravilloso lo que pueden conseguir. Luz, no sé si hay alguna pregunta, no estoy viendo aquí en el chat. Hola, Dale. muy buenas tardes para todos. Hola, hola. Bueno, sí, tengo una pregunta teniendo en cuenta, digamos, lo que viene gestionando el gobierno nacional acerca de la intervención que va a hacer con los bancos, pues obviamente de Colombia. Quiero saber si eso tiene alguna relación con la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿A qué te refieres? ¿A qué intervención específica? Pues veía la noticia donde va a ser como una especie de ahorro forzado, donde se cree porque aún no está claro que van a tomar los ahorros de los colombianos que se tienen en los bancos. Bueno, pues fíjate que es una posibilidad. Digamos que también leí la noticia y hay muchas noticias de proyectos de nuestro presidente que efectivamente en sus 2 años de gobierno, pues ninguno se ha ejecutado. Entonces, hay un riesgo. Y pensando en el riesgo y en el colapso de la economía, es la mejor alternativa tener un plan B. Fíjate que uno puede tener su ahorro en pensiones, su ahorro en los bancos. Ya sabes que el ahorro en los bancos no es la mejor alternativa porque dejar el dinero ahí guardado, además de que se desvaloriza, pues tenemos un riesgo muy grande que donde no va a pasar pronto, porque tendría que ser un proyecto que se apruebe en el Congreso. Eso dura pues 1 año o 2 años de pronto, pero digamos que si llegara a pasar, sí sería muy grave. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como colombianos? Tener fuentes de refugio en donde tengamos el dinero a salvo, porque lo cierto es que si ese dinero lo coge el gobierno, se lo gastan. Y entonces ya es como si nos pusieran, fíjate que es un impuesto camuflado con ahorro. Entonces, no, esto no es tan bueno. Entonces sí sería, yo soy convencida que uno tiene que tener plan A, plan B y sobre todo activos refugios y una cosa alternativa porque además, y eso que no lo hablamos hoy, pero cada día es menos probable que nos jubilemos. De eso vamos a hablar más en detalle en el entrenamiento para que seamos conscientes de lo que está pasando. Entonces, Tania, sí es una buena alternativa tener el dinero en una inversión, que la inversión está en Estados Unidos, no está en un banco de Colombia, y Estados Unidos es el país con economía más sólida.
Gracias. Aquí dice, no, con gusto. Dice Jenny, estado con Tri, ¿sirve para llevar procesos que aprenda contigo? Tri, Jenny, lo que pasa es que Tri, hay mejores broker que Tri, porque cuando tú compras en Tri, no eres totalmente dueño de las acciones. ¿Dónde eres totalmente dueño de las acciones? Les voy a decir dos, los dos brokers que usamos. Usamos Happy y usamos Interactive Brokers, que son regulados por Estados Unidos, y ustedes saben que lo que está regulado por Estados Unidos es top, o sea, entonces, y cuando tú compras las acciones por uno de estos brokers, fíjate que tú podrías ir incluso hasta una junta directiva, porque al comprar una acción tú eres socio de esa empresa. Tú tienes un papel que dice que eres dueño, como si tuvieras, como si fueras el dueño de una casa. Entonces, eso es lo que buscamos, que las personas sean completamente dueñas de las acciones. Así, si quiebra Tri, digamos, si quebrara el broker, tú tienes el documento legal y estás respaldado por el gobierno americano. Pero con Tri pues no, no tiene todos los respaldos. Igual en el entrenamiento, Jenny, les decimos qué es lo que hay que evaluar a la hora de invertir en un broker, qué es lo que tienes que ver, cómo lo tienes que ver. Hay unos que tienen tasas de transacciones más altas que otros, igual son súper chiquititas, pero pues, como les decía, honramos y valoramos el dinero y queremos ponerlo en donde se multiplique más. Entonces, eso es Jenny. Dice, el entrenamiento incluye cómo declarar esta fuente de refugio. Jairo, nosotros sí tenemos dentro, no en entrenamiento, pero sí en el programa más avanzado, tenemos una charla de cómo se declaran esos impuestos, cómo se hace, en qué momento. Sí lo hacemos para los estudiantes más avanzados porque son los que ya están invirtiendo y necesitan la información. Aquí César ya te respondió que de mi equipo. Jenny, con gusto. Súper bienvenida a la pregunta. Y Tania, también gracias por tu pregunta. No sé si alguien tiene más preguntas. Ustedes van y se registran en ese link, y para confirmar el registro, asegúrense de ingresar al grupo de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp es por donde les vamos a enviar el link de la clase, les vamos a dar regalitos, les vamos a mandar los ya. Muchas gracias a todos, de verdad que es muy lindo compartir con ustedes, a mí me encanta compartir el conocimiento siempre con personas que quieran incursionar en este mundo de la bolsa de valores o en este mundo de ajustar y ordenar nuestras finanzas para que el dinero se multiplique, que es lo que todos queremos, tener más dinero, por supuesto. Entonces les mando un abrazo gigante. Luz, muchas gracias por esta invitación. Que tengan un día maravilloso. Besitos, abrazos y bendiciones.